¿Te gustaría descubrir cómo funcionaba el Fornsidur, la antigua senda espiritual del área de Odin? ¿Acercarte a sus raíces sin perderte en mitos modernos ni caricaturas comerciales? Entonces este video es para ti. Exploraremos la organización social y religiosa de la Escandinavia precristiana, un tejido profundo de creencias, ritos y vínculos que dieron forma a una cosmovisión ancestral y que, contra todo pronóstico, aún respira entre nosotros. Guten Tag no Guten Nacht in Rey Midgard. Yo soy Refor Blandat Prince y en este video les hablaré sobre un tema muy interesante: la estructura del Kin, que es la aglomeración religiosa de los Dyrkendor. Brevemente quiero mencionar que este video originalmente formaba parte del guión del video anterior, pero por cuestiones de duración, porque iba a durar más de una hora, preferí separarlo. Aún no sé cómo haya sido el recibimiento de ese primer video, pero espero sinceramente que les haya gustado tanto como a mí. Pero, sin nada más que decir, empecemos una vez. Antes de hablarles de las figuras del Tholor, los Ogumador y los Jarls, debo contarles cómo se organizaba la comunidad espiritual y social antes del Kin y los Ætir en antaño. Empezando por los rangos sociales que en ese entonces existían, que, de hecho, dejando de lado las castas sociales, esta estructura sigue siendo vigente a día de hoy para los Dyrkendor. Y sí, si estás interesado en comenzar a seguir la fe y no tienes uno cerca, puedes de hecho empezar a formar tu propio Kin. Pero antes de que lo preguntes, no necesitas ser rubio, medir 1,90, ni tener una barba capaz de esconder todo un hacha. No necesitas eso. Pero advierto que sí necesitas cerebro, compromiso y sobre todo, honor. Si tienes eso, entonces sin dudarlo llegaste con la persona indicada. Y no lo digo totalmente por arrogancia, sino porque estadísticamente es casi imposible encontrar información seria y respetuosa sobre esta espiritualidad sin toparse primero con alguien disfrazado con un casco cuernudo, gritando Valhalla, o emos silvestres que no dejan de decir Skoll en cada momento. Pero bueno, vayamos al principio. Antes de hablar de roles, títulos o jerarquías, comencemos por el principio, pero no el principio cósmico del Ginnungagap, eso lo dejaremos para el otro video, sino el principio social. Porque por más mística que sea una religión, esta no flota en el vacío. Incluso los dioses necesitan estructura. O bueno, ¿creías que Odin andaba solamente por la vida resolviendo problemas con magia y acero? Bueno, sí, pero también él forma parte de su propia sociedad. En la sociedad escandinava de antaño, y en su reflejo espiritual moderno, el núcleo fundamental de organización no era un templo, no era una iglesia, ni siquiera un canal de YouTube, que eso es irónico. Era el Kin, plural Kinjar. Esta sociedad era compleja, jerárquica, y sí, sostenida por las clases sociales y estructuras comunales con más matices que una saga mal traducida. Así que hagamos un breve y necesario repaso para las clases sociales. Según el poema édico Ríkstula, un texto que mezcla mitología con manual sociológico, fue el dios Rig, que como dato es un Kenning de Heimdallr, quien engendró las tres clases sociales humanas, pues coqueando a 3 esposos. Estaban los Thrail, que era la base de la pirámide, trabajaban la tierra, cuidaban animales, cavaban zanjas, cargaban piedras y a veces incluso eran sacrificados con sus amos, porque la lealtad y el honor era incluso valorado por ellos. Estaban los Karl, que eran poseedores de tierras, ganado y cierto nivel de autonomía. Los Karlar eran el núcleo productivo de la sociedad. Cultivaban, construían, comerciaban y sí, también poseían Trælar. Y estaban los Jarl, los ricos, influyentes y elegantes. Si por elegancia entendemos tener 20 esclavos y una casa comunal más grande que la de tus vecinos. Administraban, organizaban expediciones y morían rodeados de objetos valiosos. Y a veces, de hecho, de sus Trælar enterrados vivos. Pura clase. Ojalá pudiera ser uno y tener muchos Trælar que se vayan conmigo. Obviamente todos serían pero la sociedad vikinga no terminaba en las clases. Había espacios de pertenencia, cooperación y compromiso mutuo que funcionaban como engranajes invisibles de esta máquina social. Y es aquí donde entra el Kin y los Ætir.
El kin. La comunidad como estructura espiritual. Kin no significa familia de sangre, o no directamente. Un kin era la unidad social y espiritual básica en la que vivía una persona. Lo más parecido sería una comunidad establecida en un pueblo o región determinada, compuesta por diferentes familias, los Aetir, y también por individuos sin vínculos familiares que se integraban por elección, juramento o necesidad, así como tu amigo foráneo que se quedó en la ciudad. Y sí, lo escuchaste bien, el kin no era solo linaje, era alianza y a veces pragmatismo. Era una estructura dinámica, no un árbol genealógico congelado en ámbar. Podía incluir varios Aetir, amigos cercanos, miembros adoptivos y forasteros integrados. Su base era la solidaridad funcional y el compromiso mutuo, no el ADN. Así que si estás con la idea de que solamente siendo de un linaje, etnia o nacionalidad puedes seguir la fe, tienes ideas muy odinistas, o sea, tonterías neonazis. Aetir, los linajes dentro del kin. Ahora bien, el Leit sí es linaje. Aquí sí hablamos de una familia en el sentido tradicional. Relaciones de sangre, herencia, una memoria ancestral compartida sea de donde sea. Los Aetir eran grupos familiares que constituían el tejido interno del kin. Cada Aed tenía su historia, sus ancestros, sus símbolos, y en minoría sus propias prácticas rituales. Eran los pilares dentro de la comunidad mucho más amplia. Piensa en esto como casas dentro de un clan mayor, clan entre comillas. O para hacer una analogía más contemporánea, como familias en un vecindario donde todos se conocen. Y a veces se odian, pero siguen siendo necesarios unos para otros. El kin entonces era la suma de todos los Aetir más los allegados. Lo que importaba no era la sangre, sino la responsabilidad mutua. Protegerse, compartir recursos, honrar a los dioses juntos y, llegado el caso, dar la cara en asambleas, disputas o incluso guerras. Y sí, siempre había el solitario de turno. El que no pertenecía a un Aed, pero se unía al kin por méritos propios. El huérfano honorable o el invitado perpetuo. La historia nórdica, como la vida, tenía espacio para las excepciones útiles, pues recordemos que la hospitalidad era una virtud muy valiosa. Comunidades oficiales, el Felag, el Drenge y otras formas de no estar solo. La sociedad vikinga no solamente se organizaba por sangre y tierra, sino que también por juramento y oficio. Estaban los Felogin, que eran asociaciones voluntarias con fines civiles o militares. Un Felag podía ser un gremio de artesanos, un grupo de comerciantes que compartieron un barco, o un destacamento militar bajo un líder en específico. Los miembros de estas comunidades se llamaban Felagi, que eran compañeros, socios, hermanos de pacto, y como curiosidad filológica, esta es la raíz de fellow en inglés, porque la historia, cuando se le estudia bien, suele dejar rastros lingüísticos donde menos lo esperas. En el contexto guerrero, los miembros de un Felag militar eran llamados Drengor, literalmente guerreros valientes, aunque hoy la palabra suene más como lo que te pasa si no te cubres de ciertos mosquitos. Pero veamos el Fornsidur moderno y el kin actual. En la práctica contemporánea del Fornsidur, al menos entre quienes no se visten de LARP bien alucin, ni confunden religión con cosplay, el kin sigue siendo central. Quienes practican esta fe suelen organizarse en grupos comunitarios que funcionan como Kinjar, núcleos de personas comprometidas, no necesariamente emparentadas, que practican juntos, celebran juntos y honran a sus ancestros y a los Regin juntos. La diferencia entre el Aed y el kin sigue vigente. Tu Aed es tu familia cercana, pero puedes ser parte de un kin como miembro asociado. Lo que importa es el vínculo, la hermandad, el compromiso y el respeto. Lead que puedas dejar un gansito en el refri y no se lo coman los culeros. Porque el Fornsidur no es una religión del individuo solitario que medita bajo un fresno. Es una religión de comunidad, de estructura, de responsabilidades. Y sí, a veces es aguantar a tu Thulur local cuando recita genealogías interminables, mientras tú solamente le preguntaste la hora. Qué breve espacio para pedir perdón a mi gente que siempre les termino contando sagas enteras cuando solo me preguntan cosas sencillas. Volverá a pasar. Veamos el Jarl. En el imaginario popular, el Jarl es poco más que un noble vikingo de barba perfectamente arreglada, casco reluciente, con o sin cuernos dependiendo del grado de ignorancia visual del ilustrador, y un séquito de bárbaros leales gritando su nombre,
mientras saquean algunas aldeas, obviamente. Pero la realidad social e histórica detrás del título de Jarl es bastante más compleja, y por ello más interesante. El término Jarl designa originalmente a un noble de linaje elevado, asociado con funciones militares, administrativas y diplomáticas. Sin embargo, no estamos hablando de una aristocracia estática o hereditaria al estilo feudal, sino de una posición cuya legitimidad descansaba sobre una combinación inestable y feroz de sangre, votos y victorias. En otras palabras, para ser un Jarl uno necesitaba tanto una genealogía impresionante como una capacidad real de imponer orden y de ganar batallas. No bastaba solamente con tener antepasados, había que demostrar que uno no era el eslabón débil de esa cadena. Y era poder delegado, pero no ornamental. A diferencia del rey cuya autoridad solía circunscribirse a contextos rituales o a coaliciones temporales, el Jarl ejercía un poder más concreto y cercano. Lideraba expediciones, arbitraba disputas, recaudaba tributos, aunque esta última función siempre rozaba la extorsión, y en general se comportaba como el CEO de su Aid, pero extendido. Era el que hablaba más alto en el Thing, el más perrón, pero también el primero en recibir el golpe si el liderazgo flanqueaba. Como recordatorio amable, la Asamblea Popular Escandinava podía disponer un Jarl con la misma eficiencia con la que lo había clamado, democracia pura que debería devolver. En la era de Vendel de los siglos VI a VIII, el rol del Jarl ya se perfila con claridad en los ajuares funerarios y en la monumentalidad de ciertos túmulos. Algunos enterramientos, como los de Vendel y Valsgarde, revelan individuos con alto estatus, armamento de élite y parafernalia que indica el liderazgo ritual y militar. No eran reyes, pero mandaban como tales dentro de sus respectivos territorios. Lo que cambia con el inicio de la era vikinga es la dimensión de su radio de acción. Los Jarlar ya no solamente dominaban regiones moderadas, sino que podían controlar puertos, redes comerciales, islas o incluso, en casos como Hakon Hroðgarson en Noruega, convertirse en vasallos ambiciosos al servicio de reyes mayores, cuando convenía. Así bien tibio el pibe. Pero el Jarl como pivote de la quinocracia. Dentro de la estructura quinocrática, el Jarl era la manifestación visible del poder colectivo del Kin y su Aid. Representaba su continuidad, pero también su aspiración al dominio. En una sociedad donde el Drengskapur era moneda dura, el Jarl debía actuar como garante del honor colectivo, protector de las alianzas matrimoniales y gestor de la violencia. Y sí, gestor, porque la violencia en este contexto no era el caos, sino una forma de orden social cuidadosamente administrada. La guerra no era simplemente saqueo, era una forma de redistribuir recursos, probar lealtades y ajustar cuentas. El Jarl tenía que saber cuándo matar y cuándo hablar, lo cual, seamos honestos, no es tan distinto de algunos políticos contemporáneos, solo que con menos Twitter y más espadas. El Jarl no era un autócrata, su autoridad era negociada continuamente con los demás líderes del clan, con los especialistas rituales como el Fuller y con la asamblea del Thing. De hecho, muchos Jarlar perdieron su puesto, su vida o ambas cosas cuando confundieron liderazgo con autoritarismo. El ideal era el equilibrio. Un Jarl fuerte, sí, pero consultivo. Firme, pero no arrogante. Generoso en el botín, pero sin provocar envidias letales. Una ecuación que solamente los más astutos podían mantener es. En resumen, el Jarl fue una figura central del tejido político y militar escandinavo, cuya autoridad se tejía en el entrelazado de linaje, fuerza y una habilidad diplomática. No era un caudillo tribal bruto, ni un noble feudal enfrancescado. El Jarl era un operador político armado, una pieza clave en la maquinaria del Kin, y un reflejo brutal, pero refinado, de la lógica del poder precristiano del norte. En un mundo sin papel, sin jueces de toga pomposa ni códigos legales encuadernados, donde solamente tenías de bloc de notas tablas con cera, el Doxogumador era lo más parecido a un archivo viviente con pretensiones de filósofo cívico. Literalmente, el que habla la ley. Aunque en la práctica también era el que la recuerda, el que la recita con una paciencia criminal, y sobre todo, evita que todo el Thing termine en una masacre por intentar decir cuál era el mejor alien del Omnitrix. Obviamente Arctic One. Era el portavoz del derecho oral. La figura del Doxogomador surge con claridad en la Edad de Oro escandinava, cuando la ley no se escribía pero tampoco se improvisaba, en sociedades donde el contrato social era más verbal que hipotético.
Ahí alguien tenía que saber lo que se había dicho, hecho y jurado con las leyes. Ese alguien era el Loxogumador, una suerte de notario colectivo con memoria prodigiosa y un umbral de aburrimiento heroico. Así como los chats que están viendo este video, por favor, deja tu like y suscríbete, ya llegaste hasta aquí. Y era un poder sin coerción, pero con mucho peso. El Loxogumador no tenía ejército, ni ejecutores, ni fiscales. Su autoridad no era coercitiva, sino performativa. Su palabra ponía orden. Cuando él hablaba, se callaban hasta los Jarla, no por miedo, sino por respeto a un orden que todos fingían entender. Era un cargo sin poder real, entre comillas, pero con influencia determinante. Quien recita la ley es quien delimita el juego. Sin él, el derecho escandinavo se habría reducido a una cacofonía de gritos, precedentes contradictorios y justicias expeditivas con poñoñón incluido. El Loxogumador presidía los things locales, actuando como garante del orden legal y como una figura clave en la legitimación de la justicia. En el célebre rito de Lerixgata sueca, por ejemplo, los Loxogumador de cada región debían refrendar al nuevo soberano cuando éste llegaba en la procesión para ser aceptado, entre comillas, por el pueblo. A falta de urnas y campañas electorales, la ley hablada era el filtro democrático más elegante y peligroso. Conforme las sociedades nórdicas se complejizaban y comenzaban a exportar violencia organizada por los defenestrados y expulsados, o sea, los vikingos, la necesidad de un árbitro legal profesional se impone. El Loxogumador aparece entonces como una solución institucional. Un sabio con lengua afilada, mente aguda y una retórica que podía evitar guerras civiles o al menos retrasarlas lo suficiente hasta que se calmara el asunto. Aún sin ejército, policía o administración estatal, el Loxogumador fue, según la mismísima Enciclopedia Británica, el único funcionario de gobierno necesario en estas comunidades. Su sola existencia basta para romper la imagen hollywoodense de los escandinavos como bárbaros sin ley. Y sí, algunos saqueaban, pero también discutían durante horas sobre herencias, límites de pastoras y casos de difamación. Porque recuerden, incluso los saqueadores necesitan reglas, y alguien que las sepa recitarlas sin equivocarse. Era el abogado que sabías que necesitabas. El Loxogumador era lo más parecido a un abogado de alto nivel sin corbata, un aristócrata puro, muchas veces indistinguible del Jarl en origen, ya que eran muy cultos, salvo porque no llevaba lanza, sino una lengua bien entrenada y una resistencia inhumana para los matices legales. Podía dictar sentencias, y sin él no se entendía el contexto. Era en suma el sabio de la ley, el árbitro del lenguaje, el notario del consenso tribal. En tiempos donde la justicia era una coreografía social, su palabra era el metrónomo. Y es aquí donde entro yo. En el primer video me presenté como un, entre comillas, sacerdote, pero no podía hablarles con pura terminología básica y metérselas toda de golpe sin antes haber explicado todo esto. Permítanme presentarme de nuevo y explicarles qué soy realmente. Si el Jarl era la espada y el Loxogumador la lengua legal, el Thulur era la memoria ritual del Kin, una figura crepuscular, a medio camino entre el poeta, el sacerdote y el archivero oral, un custodio del saber ancestral, de esos que hablan poco, pero cuando lo hacen callan hasta los reyes. El Thulur no lideraba ejércitos, aunque había ocasiones que combatían con espada y escudo como Snorri Thorgrímsson, ni resolvía disputas legales. Su poder era más sutil y tal vez por eso más temido. Guardaba los nombres antiguos, recitaba los mitos y señalaba con voz grave y pausada cuando una afirmación actual contradecía la verdad del pasado. Porque en el mundo precristiano escandinavo el peor crimen no solamente era mentir, era romper el hilo sacro del Frodlikar, o sea, la sabiduría heredada. Y yo, Thulur Refr, lucharé con palabra y acero hasta que Hel me acoja en su gentil salón. No callaré, no olvidaré, y los viejos cantares volverán a alzarse cual cuervo sobre las ruinas del tiempo. Mi saga será escrita en runas eternas y será cantada donde renazca la vieja Aguanten. La pasión me exaltó, disculpen. Pero Thulur, la palabra Thulur se asocia etimológicamente con decir, recitar, evocar en voz alta, lo que ya nos da pistas claras de su función.
Este no era solamente un filósofo silencioso ni un escriba de biblioteca. Era un orador ceremonial, un oralista del pasado profundo. Y no lo digo yo, sino los propios dioses lo dicen. En la Grimnismal, que es un poema épico, el mismísimo Odin se presenta como Thulur Himikli, o el Gran Thulur, adjudicándose el título como emblema de su sabiduría secreta, su maestría en versos mágicos y su autoridad sobre los relatos del cosmos. Y cuando un dios embustero se identifica como Thulur, es porque ese título infunde respeto y cierto miedo. Era el cronista sagrado. Los Thulir eran como los discos duros humanos del Kin. Se encargaban de recitar las genealogías, los nombres de los antepasados, los pactos antiguos, leyendas, versos rúnicos y los mitos fundacionales. No inventaban nada, recordaban. Según el historiador Simón Dicán, su función principal era comparar declaraciones presentes con antiguas, actuando como jueces de la coherencia cultural. En otras palabras, si hoy juras algo que contradice lo que juró tu abuelo, entonces el Thulur te lo va a señalar en público, y con rima para que amarre. Pero también servían al pueblo. Oficiaban los ritos religiosos, ofrecían consejo y consuelo a quien lo necesitaba. Ayudaban en algunos juicios, y era el consejero de su Jarl, junto con el Loxogumador. Se ocupaban de enseñar a su gente los secretos de antaño. Y esto los convertía en figuras incómodas, sí, pero imprescindibles. Porque nadie quiere un sabio que te recuerde tus contradicciones durante una fiesta, y menos si tu estatus dependa precisamente de no contradecirte. Pero tenemos evidencias materiales de esto, obviamente. A diferencia de los otros cargos que pueden ser un poco difusos por sus pocas evidencias antropológicas, el Thulur dejó huella escrita, paradójicamente, en piedra. Específicamente la piedra rúnica de Snoldelev en Dinamarca, que es aproximadamente del 900 después de Cristo. Aquí se menciona explícitamente a un tal Hraldr como Thulur a Salhogum o Thulur de Salhaugar, confirmando que no se trataba de una categoría simbólica ni mítica, como suelen decir algunos, sino de un título socialmente reconocido. Además, tanto las fuentes escandinavas como los glosarios germánicos antiguos coinciden en definir al Thulur como un hombre sabio, un orador sacro o recitador de listas. Por si fuera poco, la arqueología y la filología señalan un paralelismo estrecho entre el Thulur escandinavo y el Fail anglosajón, ambos asociados a cortes reales, ambos dotados de memoria prodigiosa y ambos, como era de esperarse, bastante molestos para el político que quería olvidar un antiguo compromiso. No tenían miedo, entre comillas, al poder del Jarl, porque ellos no servían al Jarl, servían al pueblo, servían a los dioses. Algo muy importante a tomar en cuenta, era el sacerdote del pueblo. Y ya sé que alguno va a salir a chillar con "ay, es que no existían sacerdotes". Ustedes saben por qué decimos esta palabra. A diferencia del Jarl, que brillaba en la batalla, o del Loxogumador que dictaba orden en el Thing, el Thulur se movía en espacios más sutiles. Salones reales, hofs comunales, banquetes sagrados y, de hecho, entre el día a día del pueblo. Era el que recitaba mientras los nobles bebían hidromiel, el que evocaba a los ancestros mientras preparaban el sacrificio, el que pronunciaba fórmulas esotéricas antes de que se sellaran alianzas matrimoniales y los que despedían a los difuntos en su travesía a la post-vida. No tiene cargo militar ni función legislativa, pero otorgaba legitimidad espiritual y memoria histórica, algo muy importante incluso hoy en día. Y eso en una sociedad donde el linaje era más importante que el apellido, era más valioso que el oro. Pero aún sobrevivimos a día de hoy, desde el gran Snorri Sturluson que manejó la fachada perfecta hasta las comunidades más remotas donde la tradición fue interrumpida. En una cultura sin imprenta, sin sellos notariales ni secretarios del Congreso, uno podría imaginar que la justicia era un caos, pero no. En el mundo escandinavo el orden se llamaba Thing, plural Thing, y era tan eficiente como rudimentario. Estas asambleas eran el corazón del sistema político, lugares donde los hombres libres legislaban, juzgaban disputas, pactaban alianzas, juraban venganzas y hacían respetar el honor. Un Thing era la conjunción de tres elementos clave: la ley oral, el poder militar y el aura del ancestral. El evento reunía periódicamente a los hombres libres de un distrito para tomar decisiones vinculantes.
Las fuentes coinciden en que su estructura combinaba elementos democráticos como jerarquías rituales. Por ejemplo, retomo la Enciclopedia Británica, aclara que el Thing solía estar presidido por el Jarl o el Oxogomador dependiendo de la región, es decir, entre el cacique y el notario oral. Mientras que el Oxogomador tenía la palabra, también tenía el poder. Su trabajo no era sencillo. Debía recitar la ley en voz alta, supervisar que los juicios se ajustaran a la tradición y, en ocasiones, entonar sentencias con la solemnidad de un funeral real. Él inauguraba el Thing, a veces literalmente declamando pasajes de la ley durante días enteros, asegurando así que ningún veredicto se saliera del molde consuetudinario. Si el Jarl era el músculo, el Oxogomador era la memoria, y el Tholur su corazón. Por su parte, el Jarl cumplía la función ejecutiva. Él tomaba juramentos, imponía el orden y si era necesario aplicaba la justicia con contundencia, sin firma notarial. Su prestigio y recursos garantizaban que las decisiones del Thing no fueran letra muerta. A menudo el Jarl se sentaba junto al Oxogomador y uno encarnaba la fuerza del linaje, el otro la legitimidad del recuerdo legal. Entre ambos existía una simbiosis funcional, un equilibrio pragmático, porque poder sin ley es tiranía y ley sin poder es poesía. Y el Tholur, este sabio ceremonial, este depositario de lo innombrable. Su presencia no era decorativa. En los márgenes del evento, durante banquetes, alianzas selladas con hidromiel o sacrificios rituales, el Tholur podría aparecer como recitador de valores y virtudes, pronosticador de buenos augurios o la voz que recordaba las advertencias que la historia dejaba. A nadie se le ocurría declarar un juramento sin antes consultarlo, porque no fuera a invocar sin querer al tatarabuelo equivocado, o fuera a insultar a su estirpe con acciones precipitadas. Así que no era el político sino el espíritu del hogar. Desde una óptica moderna, esta combinación de roles son administración comunitaria con esteroides poéticos. Un lugar donde el orden jurídico dependía de la capacidad de un hombre para recordar, mientras otro vigilaba que nadie discutiera demasiado. No había actas, no había cámaras legislativas ni jueces de toga como a día de hoy. Había un orador que lo sabía todo, un aristócrata que hacía que se cumpliera la ley, y una constitución viviente. Sencillo y aterrador, sin red de seguridad escrita. Pero, sin embargo, funcionaba. El Thing era la institución que articulaba la vida escandinava. En su seno se dirigían herencias, crímenes, pactos, resoluciones y venganzas. También servía de teatro político y de altar ceremonial, ya que el Oxogomador, como dije, recitaba la ley y el Jarl la ejecutaba, mientras que el Tholur mantenía vivo el sentido profundo del ritual. Sin ellos, el Thing habría sido solamente una pelea de pretensiones. Y sin embargo, funcionaba. El Thing era la institución que articulaba la vida escandinava. En su seno se dirigían herencias, crímenes, pactos, resoluciones y venganzas. También servía de teatro político y de altar ceremonial. El Oxogomador recitaba la ley, el Jarl la ejecutaba y el Tholur mantenía vivo el sentido profundo del ritual. Sin ellos el Thing habría sido solamente una pelea de pretensiones. Con ellos era una maquinaria oral de gobernanza. Hoy, cuando los sistemas parlamentarios modernos naufragan en tecnicismos, los nórdicos del año 900 parecen, irónicamente, más eficientes. Si bien su orden era brutal, también era directo. Cada palabra dicha tenía consecuencias y cada silencio podía costar sangre. El Thing era el espacio donde lo sagrado, lo legal y lo guerrero se abrazaban sin pedir permiso. Con esto explicado, ya podemos hablar en otros videos sobre cómo funciona el Kin y las celebraciones. Espero que a los curiosos, los neófitos y los conocedores les haya gustado mucho el video, y con esto tuviesen un acercamiento real a lo que es esta bella fe. Hoy se habla mucho del colapso de los sistemas por falta de confianza, y los antiguos escandinavos en cambio construyeron un orden social entero con base en la confianza y el honor, en la palabra dada, en la memoria colectiva, en los versos que invocaban dioses y deberes. ¿No tenían papel? Tampoco lo necesitaban. Aunque, como mencioné, sí tenían un backspiold y en donde anotar. Abogados corporativos, mejor un Jarl, un sabio y un hombre de ley con buena memoria. Su sociedad resistió siglos de inviernos, guerras y conversiones, sin necesidad de un burócrata con corbata. Y quizás allí esté la lección más incómoda. No toda civilización necesita papeleo. A veces basta con que alguien sepa qué decir, cómo pelear y cuándo callar.